Muy buenos días, doctor Perdomo. Muy buenos días, compañeros. Katiuska Bastidas, 1630-560. El tema a ser expuesto hoy es el tema 21, la compraventa. La compraventa no es un tema nuevo para nosotros, que hemos venido en el transcurrir de investigación y de estudio, ya que lo vimos en el derecho romano, fue tocado en el registro, en el derecho mercantil y, por supuesto, ha sido un tema tocado también a nivel de derecho internacional. En este momento vamos a hablar de lo que es la compraventa, su origen, dónde lo podemos establecer a nivel de contrato, los elementos como el consentimiento, el, el objeto, la legalidad, el precio, también los tipos de contratos de compraventa. De allí veremos también las promesas, promesas unilaterales de venta, promesas unilaterales de compra, las promesas bilaterales, los arriendos o los arriendos de venta, que será un tema muy somero, ya que es un tema de exposición de una compañera. Al igual que las obligaciones del comprador o del vendedor, son temas posteriores a esta. Por tal motivo, los invito a disfrutar esta exposición. Iniciamos. Hablar de la compraventa en cuanto a su origen, podemos hablar de 1500 años antes de Cristo, egipcios, Babilonia, para luego establecerlo en el derecho romano. Y allí en este derecho romano podemos ver de cómo la compraventa no se hacía a nivel de que era la moneda, sino a través de esa permuta, se cambiaba, se intercambiaba una cosa que no servía por una cosa servible. También se efectuaba a través de la pecunia, es decir, las cabezas de ganado. Esto nos remota entonces en un derecho romano muy arcaico, muy clásico, y que entre los precursores tenemos a Papiano, tenemos a Justiniano, que realmente nos da el derecho, nos coloca el derecho romano. A través del derecho romano podemos entender entonces una clasificación, es aquel contrato de la compraventa mediante cual el venditor transfiere, ¿okay? Ofrece la merc a un emptor por un Pentium. Ese Pentium es precio, ese emptor es comprador, ese vendedor es el venditor y por supuesto la cosa es la merc. ¿Qué pasa en este desarrollo? Llega Paulo como jurisconsulto y le da realmente el origen de la compraventa, esa permuta, ese cambio, para luego Justiniano pueda presentarse o pueda mostrar lo que es realmente la esencia del consentimiento. Más allá, figuras como traditio, que no es más que la transmisión de esa propiedad, o el mancipatio, que no es más el seguimiento de la propiedad o del acto privado mediante el cual se puede adquirir la propiedad, son términos que se van acumulando y van apareciendo en las 12 tablas. El derecho romano mostró la escritura de las 12 tablas. Estas 12 tablas, en la tabla número 7, habla sobre los negocios jurídicos y por supuesto allí está el contrato compra-venta. Desde ese inicio, Justiniano siempre había indicado entonces los consentimientos y empezamos a ver un poco sobre estos elementos que persiguen y que siguen existiendo al día de hoy. Es en el emperador Justiniano que nos indica de una forma u otra lo que es ese consentimiento, esas partes que llegan a un acuerdo, pero que no requiere la presencia, que yo puedo acordar que yo podía vender sin tener la presencia. Esta presencia física, ¿ok? Del vendedor al comprador o más allá, la cosa, no necesariamente tener la cosa o transferir la cosa. En este sentido, la compraventa en el derecho latino moderno se deriva a lo que es el Código de Napoleón o Código Napoleónico,
considerado así, en donde sí da la traslación, sí donde indica que este contrato tiene una forma traslativa de dominio de esa propiedad. Para llegar al día de hoy y como hemos podido definir, al contrato de compra-venta, al contrato en nuestro Código Civil, según el artículo 1133, acuerdo de partes entre dos partes. Pero este acuerdo de partes se va a trasladar en donde podemos hablar que un contrato compra-venta o la compra-venta es ese proceso, es ese intercambio entre un vendedor y un comprador de una cosa. Esta cosa debe tener ciertas características, debe ser lícita, debe ser de mutuo acuerdo, este contrato compraventa o esta compraventa debe ser de orden bilateral, dos partes, que ambos realmente estén en consentimiento o, o aprueben realmente esta relación. Más allá, siempre hay una persona o hay un receptor. Yo recibo la cosa como comprador y a cambio, ok, un precio, un número, una cantidad destinada. Y ese valor, por supuesto, o ese precio, no puede ser fuera o mayor, ok, de una operación o frente al orden que tenga de ese objeto o cosa, debe ser lícita establecido. Siempre la compraventa va a ser una relación entre dos partes, pero debe ser realmente establecido entre estas partes. Con las compraventas, de antemano es la opción o ese poder traslativo de adquirir ese dominio. ¿Y cómo adquirimos ese dominio? A través de la adopción, a través de la herencia, a través de una adjudicación y por supuesto a través de las leyes. Este contrato de derecho moderno es la forma principal de adquirir una propiedad dentro de los contratos realmente de dominio. Cuando nosotros revisamos lo que es el contrato civil, el contrato mercantil o la compraventa en lo civil, en el derecho civil o el derecho mercantil, encontramos que en el derecho civil se van a establecer esas normas, esos principios, en donde siempre va a ser la legalidad. Y el mercantil, como una de las tantas diferencias, podemos indicar que en el mercantil siempre se va a ir a buscar lo que es la parte de modo, la parte de lucrarse. Y, ante todo, tiene dos marcos legales diferentes. El Código Civil, para lo que es el derecho civil y hablar de compraventa civil, y en mercantil, el Código de Comercio. ¿Qué hace entonces en lo mercantil? Toma esos principios, todo lo que se ha estipulado y se ha analizado y se ha creado, ¿ok? De lo que es el derecho civil y lo aplica a nivel de mercantil o del derecho mercantil. ¿Dónde ubico el compraventa? La compraventa lo ubico en los contratos consensuales. ¿Por qué? Porque es allí donde sus características permiten que se pueden hacer sobre ausentes o entre ausentes, que solamente con la palabra, con ese consentimiento, realmente con la responsabilidad de hacer una negociación y que se intercambie un bien lícito, por supuesto, o una cosa lícita, por supuesto, ¿ok? Pueda realmente de una forma u otra efectuarse esa compra-venta. No como en los contratos reales. En los contratos reales debe existir la cosa, por supuesto que ambos también, pero hay que trasladarla y de una forma u otra e inmediatamente hacer la transferencia. En este caso no, con una simple convención de que este contrato lo tenga sin solemnidad, sin aquellas palabras y por supuesto dependerá de la escritura, yo puedo hacer mi contrato compra-venta o hacer mi compra-venta. Otro punto importante para darle más pies y ubicarlo en los contratos consensuales es que la compraventa, el vendedor transfiere de una forma pacífica o de posesión pacífica a ese comprador. Y la cosa siempre tiene que ser, como lo venimos indicando, lícita, debe existir, ¿ok? O no puede existir, pero debe estar presente siempre. Se pueden vender cosas futuras. El contrato puede existir siempre y cuando, ojo con esto, se logre ese nacimiento de ese bien comprado. ¿Cómo se logra eso?
Pues el pago debe ser a nivel de una suma de dinero, debe estar determinado, el precio debe ser verdadero, debe de una forma u otra ser determinado y puede ser actos de transmisión deben distinguirse cuando se traslada la propiedad. Otro punto que nos puede indicar para afianzarlo a la compraventa en los contratos consensuales debe ser bilateral, debe ser recíproco y debe existir esa obligatoriedad entre las partes, ese compromiso entre las partes. Entraremos en este momento entonces en dilucidar un poco lo que es el consentimiento. Ese es el alma del contrato y más el de compraventa. Realmente estipulado en el artículo o articulado en el Código Civil, en el artículo 1141, literal 1, habla de una forma u otra en la intervención de dos voluntades conscientes y libres que desean establecer una relación comercial. Más allá, esta capacidad que tiene que de manifestar de la voluntad, ¿ok? Porque debe haber esa voluntad entre las partes de intercambiar ese bien, de intercambiar ese objeto, de adquirir ese bien, de adquirir ese objeto, debe existir allí. ¿Que hay que estar pendientes? Sí, señores, porque hay dos tipos de errores que se puedan dar. Un error realmente de ese objeto, ¿okay?, que se está adquiriendo, es cuando el vendedor pretende venderle a este comprador una cosa distinta a la que ofrece, ¿ok? Y debe pagar un precio distinto. Ejemplo, mayormente siempre hablamos a nivel comercial internacional sobre las ventas en China. Vemos un producto, adquirimos el producto, pero ¿qué pasa? Cuando lo tenemos en nuestras manos no es lo que habíamos solicitado. Eso ocurre. Entonces estamos hablando de un error de objeto. La otra clasificación del error se da cuando va directamente a esa cosa. El error in substantia. ¿Qué es realmente? Es cuando trae defectos. Yo adquirí un producto, pero no es lo mismo que yo vi, mayormente está pasando constantemente en lo que son las ventas a nivel de comercio electrónico. Yo me coloco en esa página, ubico el producto, pero cuando ubico el producto, por supuesto dice que tiene diamantes, por decirlo así, y cuando me llega aquí, está el producto, pero sin los diamantes. O sea, compré algo defectuoso o está de una forma u otra, no es lo que presenta. Puede ser una ropa, mayormente nos pasa a veces con los textiles. Vemos el textil, dice que es a lo mejor de licra y cuando nos llega aquí es un algodón con licra, pero no es nada de lo que, o sea, realmente o está defectuosa, o sea, está defectuosa. No es lo que realmente nosotros, el producto completo o la compra completa. Esos son errores, ¿ok? Que pasa muchísimo en lo que es la parte del consentimiento. La formación del consentimiento. ¿Cómo se forma el consentimiento? A raíz del artículo 1141 nos indica que siempre se va a formar por las voluntades. Esa voluntad de esas dos personas, un comprador o una venta, de adquirir una cosa y por supuesto en retorno de un precio. Completamente recíproca entre ambas voluntades y eso llega a que el resultado realmente sea satisfactorio. En cuanto a las voluntades, es importante mencionar que si estas voluntades no están de acuerdo, no existe compraventa. Existe una nulidad de esta compraventa, en caso que esté también como contrato. Vamos a conversar un poco más de los contratos preliminares. Es el efecto. Este es el efecto realmente que se origina o que se ocasiona en obligar a las partes a celebrarlo. Siguiendo el artículo 1134 de nuestro Código Civil, podemos hablar de una promesa unilateral de venta. ¿Qué se llama o cómo podemos situar esta? El contrato es unilateral, es decir, que una sola persona es la que realmente se obliga y que no existen obligaciones recíprocas. Ejemplo, un préstamo. Nosotros prestamos dinero y por supuesto hay un retorno, solamente una persona se obliga.
La Sala Constitucional en el año 2015, en la sentencia 878, reafirmó realmente esa promesa de opción. Volvemos entonces a hablar sobre la otra promesa, la promesa unilateral, pero ya de la compra, no de la venta. Este es un contrato por el cual la parte se obliga a venderle. Mayormente está sujeta a esa condición al que quiere vender. Es una promesa que constituye a que, y depende mucho, está condicionada a que una persona venda. Ejemplo, a veces vemos que tenemos unas posibilidades de adquirir algún vehículo, pero no somos los únicos. Entonces empieza allí, si hago una reserva, querer entrar en esa negociación. Pero no somos nosotros como los compradores, sino depende del vendedor. La otra promesa es la promesa bilateral de venta, donde se obliga recíprocamente realmente a efectuar esa relación. Allí donde hablamos de la compraventa, artículo 1137 de nuestro Código Civil, literal número 4. Existe una sentencia que ratifica realmente la compraventa. La sentencia es la 460 del 27 de octubre del 2010 con la ponente magistrada Iris Armenia Espinosa, Peña Espinosa, en donde habla sobre las promesas de compraventa que no constituyen una venta, sino que se otorga un plazo, ¿okay? Que es un contrato preliminar de esa promesa bilateral de compraventa, en donde las partes se obligaron a cumplir recíprocamente, a cumplir una con otra ciertas condiciones, la cual no debe ser considerada como un contrato definitivo. Otro efecto que podemos hablar son los arriendos y ventas. Como yo inicié en mi exposición, informé que este es un tema de exposición de otra expositora o de otra compañera, por lo cual solamente voy a mencionar el artículo 1579, lo cual define en nuestro Código Civil que es una de las partes contratantes. Se obliga a hacer gozo o uso y disfrute, pero ¿qué va a pasar? De un bien que no es tuyo. Estos arriendos en venta, recordemos que vemos los alquileres, ¿ok? El apartamento no es de nosotros, solamente lo vamos a disfrutar, vamos a usarlo, vamos a gozar de él, pero debemos de una forma u otra hacer una entrega de un dinero por la estadía, ya sea una estadía corta o una estadía larga. Por supuesto, es un tema de arrendamiento, lo cual solamente lo voy a mencionar, como lo he hecho ahorita muy somera, porque es un punto de exposición. Vamos a tratar ahorita el tema de las modalidades. Estas modalidades son las formas como podemos conseguir la venta en una compraventa o las compraventas. Mayormente se da también con cláusulas, esto va en cláusulas de un contrato y son consideradas de atención, porque ya eso refiere o indica cómo va a ser la forma de ese compraventa. En este caso iniciaremos con la venta de contado. Artículo 1141 de nuestro Código Civil. Es decir, se pacta un precio en un lugar y por supuesto inmediatamente hay una transferencia de lo que es la parte líquida, la parte económica, inmediatamente. Sea una transferencia, sea en efectivo, pero es de forma inmediata. La otra modalidad, una de las modalidades, es la venta sujeta a ensayo previo. Ensayo, es decir, que existe una venta perfeccionada ¿bajo qué? Bajo una condición suspensiva y depende de la calidad de la cosa que se determine ese ensayo. Este caso, voy a traer un ejemplo muy activo a lo que nosotros vemos en comercio. Cuando una muestra, me envían una muestra, ¿ok? Por supuesto yo debo pagar esa muestra. Las muestras mayormente tienen un valor mínimo de $1 a $100 porque ya más de allí es mercancía o en cantidades. Si yo hablo de que hablo una muestra o me están enviando una muestra y yo de una forma u otra lo voy a hacer 6, ya eso no es muestra, ya esa es cantidad de venta. Entonces, en este momento se manda, se adquiere una mercancía, pero para que sea una, ¿ok? Para ser aprobado, para ser verificado, para que entre en estudios. Mayormente los alimentos importados entran en estudio a través de una Contraloría Sanitaria para que se hagan ensayos. Entonces, yo tengo que hacer esa venta, o sea, yo tengo que adquirir ese producto. ¿Por qué? Porque depende de mí
en ese momento de los resultados que dé realmente los ensayos, si es un producto que realmente pueda entrar a Venezuela y, por supuesto, esté sujeto a ensayo previo. Mayormente es la forma de probarla. Es un tema bastante que puedo traerles varios ejemplos. Conseguí este ejemplo porque para mí es más fácil indicarles a ustedes y llevarlos al mundo de la compraventa internacional. Esto está tipificado en el artículo 1478. Se da en esa condición, una vez probado, una vez ensayado, por supuesto se determina la utilidad y la necesidad y por supuesto se pacta de una forma u otra esta compraventa. Otra compraventa o otra venta es el ad gustum, a su gusto. ¿Cuántos no hemos ido o hemos degustado cualquier producto? Nos pasa constantemente, vamos a cualquier supermercado o cadena de supermercado, lo pasa directamente como lo hace Forum, que tiene una chica en degustación vendiendo los productos, la monserratina, por decirlo así. Decidirá realmente el comprador si quiere adquirir ese producto, pero una vez probado, una vez consumido. Entonces, ese es un ejemplo muy típico y muy fácil de lo que es la venta custom, ¿ok? Está estipulado en el Código de Comercio 1477. Pero él es el que dice, a degustar. Ya yo degusté, yo decidiré, por supuesto, como compradora, si lo voy a adquirir. Porque a lo mejor lo probé, pero nada, tenía hambre, pues. No, a lo mejor sí, a lo mejor yo voy a consumirlo, me dirijo a donde es y con mucho gusto adquiero mi producto. ¿Ve? Pero ¿qué fue? Hubo una probación, o sea, ya yo degusté esa mercancía, esa cosa, y me gustó. Entonces la vendedora me la dio, lo adquirí, lo probé y después lo fui a adquirir. Eso es una venta de gusto. Artículo 1477 del Código Civil. Otro modo de venta es el modo de venta de peso, cuantía y por supuesto medida. Esto significa que hasta que la mercancía no se pese, no se cuente y por supuesto no se mida, no se perfecciona esa venta. Estipulado en el artículo 1161 de nuestro Código Civil, el vendedor allí es responsable de que se efectúe esto. Hay dos ejemplos muy sencillos. Uno, en el momento que vamos a algún supermercado, vamos a adquirir algún producto por kilos, nosotros no hemos hecho ni la venta, ok, hacen la venta, pero yo no he podido comprar o hacer la compraventa hasta que me digan cuánto es o cuántos kilos debo cancelar. El otro ejemplo lo traigo a lo que es a nivel de comercio internacional. Existen los buques graneleros y estos buques graneleros se hacen en cargas de buques especiales, granos en arroz, caraotas. Ellos realmente se hacen la carga y cuando llega o atraca, vamos a ver porque esos son los términos, cuando atraca a nivel de puerto, se hace el conteo, el pesaje y se determina, ¿verdad? Si está en el margen o no de cómo fue vendida la mercancía para que, por supuesto, el comprador ya dé el saldo restante de esa compra-venta. En este punto también aparece el artículo 1475 del Código Civil, en donde estas mercancías vendidas a sujeción de peso, medida o cuantía, o la cantidad, queda riesgo y peligro del vendedor hasta que no son pesadas. Otro ejemplo dado allí, para ver un poco más cuando está el comprador y el vendedor, es que yo adquiero unas tazas de café de vidrio, le indico al vendedor, hago la cancelación, le digo al vendedor que voy a hacer otras cosas, que si me los puede detener allí o lo puede guardar allí, y al yo retornar a esa tienda, las tazas de vidrio están partidas o pasó algo y se partieron algunas. Por supuesto, el riesgo es del vendedor, ya yo no puedo, ¿ok? De una forma u otra perfeccionar esa venta y tendrá que devolverme, pues, lo adquirido o si no existe más, ¿ok? También son casos yo digo que son casos que tienen sus limitaciones. Si no se adquiere más o no hay más, entonces, por supuesto, me tendrá que devolver lo entregado como precio o como pago de esa venta. Otra modalidad es la de venta Addiction 10. Esta venta
es aquella que que se establece para el comprador en una obligación de permitir esa futura venta, que él puede ser el primero, ¿ok? En un plazo fijado, si no se encontrasen más compradores. Allí la opción o esas condiciones es como el tema de una reserva, ¿no? Permite también la reserva, porque será ineficaz si el vendedor dentro de un plazo fijado encontrase un comprador y por supuesto tendrá que devolver el dinero al comprador, al primer comprador y hasta los intereses que ese dinero causó. Entonces, esta venta compacto realmente es para compradores eventuales y para ventas eventuales. Ventas con arras es otra modalidad. Es una institución realmente que se toma de la compraventa griega y fue acogida en la práctica de los contratos romanos, especialmente en lo que es la compraventa y por supuesto el arrendamiento. Más allá se deja una garantía. ¿Por qué? Porque puede la parte de una forma u otra actuar como forma de prueba a nivel de una cuenta o de una cláusula penal. En algunos, cuando realmente se separe o exista separación de ese contrato. Venta de crédito. Esta modalidad de venta de crédito no es más cuando se dan o se ceden aquellos derechos y se admite incluso créditos sometidos a una condición de término. Si el crédito es un objeto de la venta, lleva incorporada esa garantía real, una hipoteca. Si este es el derecho real de la garantía, debe ser cedido al comprador en todo caso. Hablar de la venta de crédito mayormente es una característica cuando adquirimos algún producto y no inmediatamente hacemos la transferencia, no en ese lugar, sino que se nos da una cantidad de días para la cancelación de este objeto o cosa adquirida. Mayormente, vuelvo otra vez a nivel internacional, se otorgan créditos o a nivel de poder hacer la cancelación total de una factura. Entonces, es una venta a crédito. Te dio un tiempo estipulado y en ese tiempo estipulado, por supuesto, tendrás que, como tu obligación comprador adquirir o ir cancelando, ¿ok? Lo que es la cantidad en bolívares que te corresponda. La venta escalonada o venta a futuro no es más que cuando se efectúa una venta y por motivos, ¿ok? De amor de fuerza mayor, de ausencia de inventario, primero se coloca una parte o se envía una parte y a posterior las demás. Nosotros llamamos en cuanto a esa venta, que son de compra-venta, envíos parciales o compras parciales. Mayormente los proveedores de China tienen un tiempo de fabricación, solamente tienen algo en inventario, le decimos, envíanos lo que tienen en inventario y la otra parte, por supuesto, cuando la tenga nos los va enviando. Mayormente o nos los va remitiendo, nos los va dando, otorgando. Mayormente se hace una sola factura en este caso y por supuesto se dice factura con envíos parciales. Ese es una forma de hablar un poco más de estas ventas de entrega escalonada, estipuladas en el artículo 1156 y 1484 de nuestro Código Civil. Venta futura o venta esperanzada es esa venta sometida a una condición suspensiva. Importante, esto debe estar y debe clarificarse en las cláusulas del contrato de compra-venta. Siempre debe estar bien clarificado. ¿Por qué? Porque no es el incumplimiento de una venta, sino que está pactado en que la mercancía sea despachada de forma paulativamente o parcial. Otra modalidad de venta es la venta compacto retracto. Es una venta que requiere que la persona vende ese bien, pero se condiciona a que se puede recuperar en un plazo convenido, devolviendo el monto del dinero y los gastos. Este convenio debe quedar muy claro y bien claro con cláusulas y bien redactado para que ese vendedor pueda recuperar ese bien.
en nuestro marco legal se encuentra en el articulado 1534 y 1544 del Código Civil. No solamente se da para bienes muebles, sino también para los inmuebles. Es como reservar y recuperar esa cosa vendida. Realmente esa es la característica que tiene esta venta de pacto retracto. El consentimiento también nos da la capacidad y poder. Generalmente es la facultad que tiene una persona para, de sujeto de derecho y de obligación a realizar ese acto jurídico. Por consiguiente, recordemos que esta capacidad jurídica en nuestro derecho se clasifica como capacidad de goce, que consiste en poder adquirir derechos y obligaciones en cuanto a esa persona, la capacidad de ejercicio, en lo cual consiste en la aptitud de las personas humanas que pueda realmente obrar por sí misma, y también menciona la incapacidad para vender y comprar. En materia contractual, la compraventa, todos somos capaces y obligados a la capacidad. O sea, todos estamos obligados o todos estamos en capacidad de hacer una compraventa. Pero existen siempre sus excepciones, por lo cual la ley establece quiénes son incapaces, los menores, los entredichos, los inhábiles. Aquí no solamente hablamos de esa incapacidad, sino las limitaciones. ¿Quiénes están limitados para hacer una contratación o la adquisición en lo que son la parte de compra-venta? Pues uno, no puede haber en esa compra-venta un marido y una mujer. ¿Okay? Dos esposos, ¿verdad? No. A pesar que son capaces de obligarse, la ley prohíbe la venta entre ellos, ya que puede evitar una relación contractual y luego altera el régimen conyugal. Artículo 1841. También se prohíbe evitar que se produzcan donaciones revocables, que se haga bajo una figura simulada. Yo estoy creyendo que te voy a hacer una donación, pero realmente no es una donación. Entonces, atrás, porque tú eres mi cónyuge, tú eres mi esposo, mi amor, yo te voy a donar. No se permite. Artículo 1451. Para evitar también hacer ventas simuladas entre cónyuges en obligaciones. En el trimestre pasado vimos esas ventas que se tratan de simular o de esos contratos que se quieren hacer simulaciones y que realmente no se pueden efectuar. En este caso, al igual que afecte la disponibilidad del título universal, artículo 1467. Otra limitación que se da es cuando la persona tiene su patrimonio y sin embargo está viva, ¿ok? No es cujo, sino que está viva y quiere repartirlo, ¿no? No quiere transferirlo. Si esta persona está viva, puede hacerlo, pero ojo, sin embargo, hay que disponer, hay que hacer por escrito esa entrega de esos bienes. Siguiendo el artículo 1482 de este Código Civil, no puede comprar ni una subasta pública ni directamente por medio de otras personas aquellos que estén incapacitados. El padre o madre de bienes con hijos con patria potestad, los tutores, protutores, curadores, los mandatarios, administradores de esos mismos bienes, ¿okay? Los empleados públicos, los magistrados, jueces, fiscales, que realmente estén un bien en litigio, no pueden participar en eso. Los abogados y procuradores, de una forma u otra, no podrán servirse por sí mismos, ni en ningún pacto de compra y venta. La única excepción es que en el pacto de quota litis, que es más que el abogado mediante establezca los honorarios profesionales y que les serán pagados con una parte de lo ganado en litigio. Es la única condición, pero ojo, como todo, debe quedar por escrito. Otras incapacidades que se presentan para recurrir y que realmente están limitadas son las naciones extranjeras como personas jurídicas, no pueden adquirir inmuebles en un territorio nacional, sino se pasa previo permiso cuando está el canciller, pero eso va con otra orden, con otros marcos legales. Los institutos que tienen prohibiciones y están incapacitados
¿Por qué? Porque su posesión está o pesa en ellos esa prohibición de enajenar o gravar, embargos o alguna quiebra de algún titular. Vamos a hablar ahora del elemento, el objeto vendido. Es uno de los elementos o condiciones necesarias que existen en el contrato. Está contemplado en el artículo 1141, literal 2. El objeto es una obligación, es la prestación, es la actividad o conducta de ese deudor que se compromete a realizar en obsequio o beneficio y por supuesto a este acreedor. Se clasifica como en la prestación de dar, hacer y no hacer, en las prestaciones positivas y negativas, en las prestaciones de medio y resultado y en aquellas prestaciones que tienen un objeto de transición, en donde ese derecho del acreedor y de las prestaciones consisten en el que el deudor realmente en su actividad o conducta pueda consistir un hecho positivo o negativo al deudor. Estas prestaciones están como un objeto de transmisión. ¿Qué van a transmitir? En las prestaciones existe una transmisión de derecho real cuando el deudor se compromete a una propiedad de la cosa. También existe cuando el deudor transmite o se compromete a transmitir al acreedor un derecho personal, que estamos hablando del crédito. Cuando el deudor se compromete a transmitir un acreedor mixto, ¿ok? Un derecho mixto, como las patentes de invención. También en el objeto hablamos de la clasificación directa e indirecta. El objeto directo es que lo tenemos viendo, lo estamos viendo. El indirecto, por supuesto, es lo que no podemos ver, esa clasificación de prestación, dar, de hacer y de no hacer. El Código Civil establece en su artículo 1155 que el objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado y determinable. El objeto debe existir, o sea, tiene que existir de una forma u otra. Ese elemento es un elemento de una obligación. Debe haber un hecho personal del deudor. O sea, no hay alguna duda, pues esa obligación siempre son futuras. El objeto debe ser posible. No basta que el objeto exista, sino que tiene que ser posible, susceptible, obtenerse o conseguirse en la realidad. El objeto debe ser lícito, debe ser consentido, amparado, autorizado por el ordenamiento jurídico positivo. El objeto debe ser determinado o determinable. Es una prestación de lo contrario, que si no estuviese determinada, fuese ilusoria, o sea, no existiese. Y en la celebración del contrato tiene que estar realmente la existencia de ese objeto. El precio y sus características. La obligación de pagar un precio a la venta es de tener un objeto de pago de suma de dinero, por lo cual el precio consiste en ese capital pagado de forma pura y simple, en contado, de término, cuando estamos hablando de crédito por cuotas, y nos permite, como elemento esencial o especialísimo, así considerado, la existencia de una venta. Si no existe precio en una venta, no existe un contrato. Este precio debe tener ciertas características. Debe ser fijado en dinero, es preciso que sea determinado, por lo menos determinable, debe ser sincero, debe existir, ¿ok? Y a su vez se exige una parte que realmente esté en un precio justo. En cuanto a la legitimación, ahí hablamos de una forma u otra a que es importante que ese vendedor requiera o tenga realmente el objeto a disposición, ese objeto o esa cosa que se va a intercambiar, se va a transferir, se va a vender. Por tal motivo, debe, si no es de él, ser su titular, tener una autorización, porque de allí entonces no sería legítimo, sería un objeto o una venta ilícita. Venta de la cosa ajena. La venta de la cosa ajena sigue realmente establecido en el artículo 1483, en donde indica que será anulado, ¿ok? O puede ser anulada esta venta cuando realmente no sea o no pertenezca a este vendedor. Y por supuesto, si aún así la ignoraba el comprador. Es importante indicar la inexistencia de la venta de los derechos sobre las personas vivas sin su consentimiento,
como en el momento de una venta, una cosa ajena, se haya aparecido en la totalidad de la venta. Ejemplo, apartamentos en sucesiones que no tienen de una forma u otra determinado como tal ni mutuo acuerdo y realice uno de estos herederos universales la venta. Eso es una venta de la cosa ajena y por supuesto es penalizado o es penado. A su vez, está articulado o se encuentra contentivo en el artículo 1484 y 1485. ¿Qué no puede ser vendido? ¿O qué clase de bienes o inmuebles? Corpóreos o no, o corporales o no. Por excepción, no se puede vender aquellos muebles que están susceptibles de tráfico, edificios y bienes de uso público. Aquellos bienes que están prohibidos por una sucesión, como fue el ejemplo anterior, y aquellos bienes que de una forma u otra tengan algunas restricciones. En la parte de comercio internacional, cuando agarramos el arancel de aduana, es un instrumento que nosotros utilizamos constantemente, vemos en la lista 1 y 2 algunas prohibiciones de una mercancía importada. Yo no puedo ir a establecer un contrato o una compraventa de armas ni explosivos si yo soy una persona natural o una persona jurídica sin ninguna condición. O sea, las armas, explosivos y cualquier otro material bélico requiere una autorización, ya sea por una administración de gobierno, Estado o por los organismos de seguridad. Son los únicos que están autorizados. Esto pasa igualito en este momento. Si se fuese a dar esto, es una venta ajena, de la cual traería consecuencias. Causa. Esto es un elemento que está allí y que ha traído muchos inconvenientes, ya que es un concepto muy problemático, así estudiado tal cual. ¿Por qué? Porque va a depender realmente de lo que se considere como una causa, de una obligación, de ese elemento del contrato, más de la compra-venta. Y que queda como parte de inicio generar ese contrato. Esa causa va a ser el elemento de una obligación. Y si lo vemos como elemento de obligación, diremos que existe diversidad de causas para que se dé realmente el contrato de compra-venta. Mayormente cuando no hay un acuerdo de las partes. Otro tema es la distancia. Recordemos que el día de hoy la distancia en el comercio electrónico, en el comercio internacional, en ese intercambio de compra-venta, tenemos ausencia o desconocimiento del idioma, lo cual permite de una forma u otra que genere un contrato y a su vez un contrato para poder establecer esta compra-venta. En la culminación de mi investigación y de esta exposición, me queda realmente hacer una conclusión o presentarles mi conclusión. Después de un examen exhaustivo de esta compra-venta, se resulta de gran importancia para los estudiosos de las ciencias jurídicas y para ese intercambio comercial que puede ser nacional e internacional. Y que esta figura como compra-venta no nace solamente no nace en el derecho romano, sino que va 1500 años antes de Cristo, egipcios, babilonios y más allá. Ha permitido una gama de actuaciones jurídicas donde estos tribunales civiles completos de decisiones han tenido contratos compraventas o la compraventa con la finalidad de abordar y de poder establecerlo como contratos consensuales. Estos están nacidos de una forma u otra en un perfeccionamiento de unos elementos, del consentimiento de estas partes, de esa corriente de la gente, de ese vendedor, de ese comprador, de ese objeto o causa o objeto que va a ser realmente o cosa que es la que va a ser transferida o vendida, así como la causa que pueda generar realmente una compraventa o el contrato de compraventa. Todo esto a una fijación de un precio como una de las características o los elementos, así como lo más importante que es la legitimidad. Cuando estamos en una causa lícita, cuando el objeto realmente es lícito, en qué condiciones se limita, ojo con eso, no es provisión, sino hay una limitante para poder vender algunos bienes o muebles. Más allá, a su vez de este tema, se estima
que la relación que existe en el derecho romano, derecho internacional, el derecho mercantil y, por supuesto, la relevancia de estos principios que establece el derecho civil. Como cierre, les traigo un pensamiento de Francis Bacon, célebre filósofo, político, abogado, escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico, en donde indica: el conocimiento se adquiere leyendo las letras pequeñas de un contrato. La experiencia es no leyéndola. Que todos tengan un exitoso día, un próspero día y bien saludable, y agradecida por el tiempo otorgado a esta exposición. Doctor, no me queda más que agradecerle. Compañeros, igual. Feliz día.